Los microorganismos llamados bacterias fueron algunas de las primeras formas de vida que aparecieron en el mundo y viven prácticamente en todas partes. En el suelo, en el agua, en la mesa de tu cocina, en tu piel, incluso dentro de ti. Pero que no cunda el pánico todavía. A pesar de que tienes 10 veces más células bacterianas dentro de ti que células humanas en el cuerpo, muchas de estas bacterias son inofensivas o incluso benéficas, ya que ayudan a la digestión y la inmunidad. Pero hay algunas manzanas podridas que pueden causar desde pequeños inconvenientes a epidemias mortales. Por ejemplo, algunas variantes de Staphylococcus aureus se han convertido en cepas SARM, las cuales son resistentes a antibióticos betalactámicos como la penicilina, la meticilina y oxacilina. Este tipo de bacterias pueden causar desde infecciones en la piel a neumonía y sepsis. Cuando los antibióticos se introducen en el intestino, buscan y destruyen todas las bacterias en el cuerpo, tanto buenas como malas. Esto da paso al surgimiento de bacterias dañinas sin bacterias buenas para detenerlas. ¿Cómo es que los microbios se vuelven resistentes? Antimicrobianos como los antibióticos son usados para matar o detener a los microbios de crecer dentro de los humanos, animales y plantas. Como resultado, las medicinas que usamos para tratar infecciones comunes se están volviendo cada vez menos potentes e incluso inútiles. Alrededor del 80% de los antibióticos en Estados Unidos no son administrados en las personas, son administrados en animales que consumimos. Y la mayoría de estos ni siquiera están enfermos. Cuando un animal está enfermo, se le administra antibiótico terapéutico. Es como ir al doctor y te receta antibiótico. Lo tomas por un periodo corto de tiempo y luego paras. En la ganadería industrial, los animales son criados en condiciones de confinamiento y se les administra antibiótico subterapéutico. Los animales que son alimentados con antibióticos generan desechos, llenos de esos mismos. Estos pueden contaminar el agua que bebemos, las verduras, frutas y hortalizas, además de los distintos ecosistemas, eventualmente llegando a las personas como tú. Pero, ¿qué necesitamos hacer para resolver el creciente problema? Una amenaza global requiere una respuesta global. Unir a todos los sectores para reducir los antimicrobianos en humanos y animales. Utilizarlos de forma selectiva, prudente y responsable. Una amenaza global requiere un enfoque global, con todos los sectores trabajando juntos. Veterinarios prescribiendo medicinas responsablemente y solo después de un diagnóstico apropiado. Productores a través de buenas prácticas de producción y el uso de cantidades responsables de antimicrobianos bajo asesoramiento profesional. Productores de alimentos, produciendo, manejando y comercializando alimentos bajo condiciones higiénicas en un ambiente propicio. De un compromiso global a una acción local. Si utilizamos antimicrobianos en la agricultura de manera responsable, apoyamos la seguridad alimenticia sustentable y salvaremos vidas. Se deben tomar ciertos pasos para restaurar el balance. Introducir probióticos al sistema. Esto ayudará a restaurar el sistema con bacterias benéficas. Introducir alimento para los probióticos, lo que ayudará a mejorar la proporción de bacterias buenas y malas, también conocido como prebiótico. Aplicar complejos bacterianos enzimáticos que ayuden a la eliminación de las bacterias dañinas en los desechos de los animales. Esto ayudará a restablecer la microbiología en los suelos, producciones agrícolas y el ambiente. Apoya la carne libre de medicamentos y detengamos a las superbacterias.